compadre. La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo, no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estuvo bien interesante la reunión que tuvo el presidente con las comunas. Las comunas asumirán la gran misión Nuevo Barrio Tricolor. Fueron entregados más de 300 camiones para romper con la cadena de distribución que tiene. Es una jornada con el Consejo Presidencial de Comunas y para romper con las cadenas que han impuesto las empresas privadas de alimentos. Ahí estuvieron entrevistando unos señores, estaban entregando los camiones y se están destinando 210 millones de bolívares para la construcción de mercados comunales. Vamos hacia allá, como debe ser, tomar el control de las cadenas de las cadenas de distribución. Hay algo que tenemos que explicar. No es que se vaya en contra de los empresarios, no. Fíjense ustedes, antes de comenzar el programa, ya estuvimos viendo cómo tenían un galpón en donde fueron encontrados artículos escolares y un simple lapicito que le salió a ellos a 15 bolívares, lo estaban vendiendo en más de 400 bolívares. Eso es un robo,
es robo. Eso es igualito que te agarren con una pistola y te tiren un atraco. Por eso es que hay que romper con las cadenas de distribución. Un saludo al comando allá en Miraflores, a todo el comando. Un abrazo desde acá, desde La Hojilla. Esta noche van a pasar, luego del programa La Hojilla, van a pasar Modus Operandi, Hiroshima y Nagasaki, a las 9 p.m. No se pierdan este documental. No se lo pierdan. Voy a hablar de varias cositas rápido. Primero, yo quiero enviarle acá un saludo, desde acá, de La Hojilla, de todo lo que es Fundación Misión Legados y el equipo de La Hojilla, a Heriberto González. Yo hoy voy a trabajar en base a 3 entrevistas que se le hicieron. 2 se las hizo Tatuí TV y una se la hice yo en el año 2009. En el año 2009. Quiero enviarle un abrazo a Heriberto González y mi preocupación. Heriberto, voy a decirlo entre comillas, sufrió un atraco, se resistió y le dieron un tiro en la pierna. Nosotros nos habíamos enterado algo de que Heriberto, psiquiatra, profesor, muy bueno, brillante profesor. Le dieron un tiro en la pierna, pero como el que está picado de culebra, cuando bebe juco brinca. Yo quiero, primero, decirle a Heriberto que se cuide. Y segundo, al Estado, que no vaya a pasar lo de Mier Hoffman. Discúlpenme, a lo mejor soy fatalista con lo que estoy diciendo. Pero después del caso de la muchacha descuartizada, en donde aparecieron involucrados, por cierto, el diario Tal Cual sale diciendo que estos 2 señoritos que estaban incursos en el asesinato y descuartizamiento de la señorita, de una muchacha, uno es de Voluntad Popular y el otro es de Primero Justicia. Son 2 militantes de la oposición. Y la práctica de descuartizar a una persona, discúlpenme, pero es una práctica paramilitar. Sale el diario Tal Cual diciendo que era que nosotros habíamos infiltrado gente. No. Teodoro, quédate tranquilito. Eso no es así. A la muchacha la estafaron. La estafaron con lo que ha sido negocio para ellos, que es la venta de dólares. La estafaron, la muchacha empezó a quejarse, muchacha de la oposición, o sea, simpatizante de la oposición, y terminaron descuartizándola. Esto, según por lo que estamos viendo, es motivos económicos, motivos de dinero, robo, estafa por parte de uno de los implicados, de los presuntos asesinos de la señora, de la muchacha. Pero con lo de Heriberto me alertó. Yo hoy fue que me enteré que a Heriberto le metieron un tiro en la pierna. Y recordé lo de Mier Hoffman, quien estaba investigando lo de la muerte de Bolívar. Y no sé por qué se me vino a la cabeza lo de estas prácticas paramilitares y la posibilidad de que sean objetivos selectivos. Tengo esa impresión, como fue un objetivo Serra, como fue un objetivo Otaiza. ¿Ves? Tengo la idea. Y como Heriberto es un hombre tan brillante, un psicólogo, un psiquiatra muy bueno, y ha tenido varias entrevistas, ha tenido varias intervenciones pero muy buenas sobre guerra psicológica, guerra económica y sobre todo psicología de masa y sobre todo estudios sobre el venezolano. Hay que tener muchísimo cuidado porque sus estudios son brillantes, de verdad. Acá un abrazo, Heriberto. Por otro lado, Superlíder El Limón. Una señora entra, agarra un producto, coteja con la maquinita, le aparece un precio y cuando fue a caja, el precio estaba remarcado, sin autorización de precios justos.
siguen jugando a la desestabilización estas cadenas. Super líder, El Limón en Maracay, específicamente Maracay. Salgan corriendo y empiecen a cambiar los precios de nuevo. En Macro Cabimas, los bachaqueros están amenazando a una señora que parece que es la gerente o la que está encargada, ha venido tratando de pelear contra las mafias de bachaqueros y la amenazaron de muerte. Macro Cabimas. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Por cierto, que fue condenado a 30 años el que mató a Sabino. La justicia tarda, pero llega. Y por último, quiero hacer un comentario. Los postes, que son postes que se alimentan de luz solar, de energía solar, que están en la carretera del Junquito, hay alguien o un grupito que los ha venido tumbando uno por uno. ¿Sabes cosa que da? Voy a decirle las dos sensaciones que me dan cuando uno baja por allí. Sensación de arrechera, disculpen la grosería, porque quien lo está haciendo, que es para cogerse creo que unos tubitos o algo así que tumban el poste. La sensación que a uno le da cuando uno ve, esta denuncia yo la hice hace como 2 meses, la vuelvo a hacer. Están tumbando todos los postes que precisamente nos ahorran el gasto de electricidad, pues son postes que se alimentan así igualito como lo de la Avenida Bolívar, se alimentan de energía solar. Los están tumbando o por maldad, por ociosidad, ojalá se le queme las manitos al que lo está haciendo, ¿verdad? Discúlpeme, pero es que es lo que provoca. O por ociosidad, o por maldad, o por estupidez, porque está atentando contra sí mismo. Porque el que lo está haciendo vive por ahí cerca. Yo conmino en este momento, invito a la Policía Nacional, al 6CPC, te hace una averiguadita, que eso no va a ser difícil encontrarlo. Pero no es posible que el gobierno nacional, la revolución, haga tanto esfuerzo por hacer tantas cosas y venga un grupito de ociosos, porque no tiene otra palabra, y empiecen a tumbar los postes nada más que para robarles unas piecitas. Eso es no quererse para nada, ni ellos, ni al país, ni a la revolución, porque ¿qué culpa tienen? Yo no sé, o es que a lo mejor los postes son chavistas, entonces hay que tumbarlos. Y esos no son postes chavistas, son postes que van a ser beneficios para todo el que sube y baja por esa carretera. Y me disculpan la grosería, pero es la sensación que da cada vez que uno va bajando y ve un poste nuevo tirado. Y son técnicos para hacerlo, ¿no? Le meten su sierra, lo tumban, lo echan a un ladito, ¿verdad?, del lado de la tierra, y le sacan la pieza que tienen y se van, dejan inservible el poste. Algo que le costó a la revolución, porque esa carretera, señores ociosos, esa carretera beneficia a todos, no solamente a la gente que vive en el Junquito, sino a los que bajan por allí, se desahogan y no tienen que bajar hacia la Yaguara. A lo mejor usted, el que lo está haciendo, ¿verdad? Usted, el que lo está haciendo, también le beneficia. Yo no quisiera pensar que un día de esto a usted se le accidente el carro, usted que está tumbando los postes, y esté en esa oscurana, vengan y lo atraquen. Digo, vea que las cosas malas se revierten. Y repito, no entiendo por qué esa maldad y ociosidad de tumbar, primero que es un bien común, es un bien para todo el colectivo. Eso no es un bien ni chavista, ni es escuálido, ni nada, eso es un bien común. Entonces, ¿para qué seguir tumbándolo?
Hoy el programa me quiero referir a lo que viene, a la denuncia que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro, que se trata de Ecuador, de lo que está pasando en Ecuador, de lo que está pasando en Brasil. Voy primero con Brasil. Tengo por aquí a Frei Beto. Frei Beto es un padre que incluso llegó a entrevistar a Fidel, a hablar sobre religión, y entrevistó a Fidel, al comandante Fidel, sobre religión. Ah, por cierto, un feliz cumpleaños bien grande y un abrazo grandísimo al comandante Fidel. Hizo un escrito que lo voy a leer ahora. Y Frei Beto dice sobre pedidos de renuncia de Dilma Rousseff, esto agravaría aún más la crisis. La situación política de Brasil sigue tensa. El movimiento de trabajadores sin techo ha dado un ultimátum a la presidenta Dilma Rousseff para que se amplíe el número de viviendas en el programa Mi Casa, Mi Vida. De lo contrario, convocarán a bloqueo en las principales ciudades. Y hay una parte donde Frei Beto dice lo siguiente: el gobierno, que yo considero el mejor de la nuestra historia republicana en Brasil, los dos de Lula y el primero de Dilma, tuvo grandes méritos, como la inclusión económica de 45 millones de brasileros. Y tuvo grandes equívocos, como la no inclusión política. Es decir, se incluyó a 45 millones de brasileros, se están haciendo misiones, pero hay un error. Y yo digo que es un error político. No haber incluido a esa masa enorme de desfavorecidos de toda la vida, de los gobiernos de derecha, no haberlos incluido en política, que aquí sí lo estamos haciendo. En Ecuador se está haciendo, en Nicaragua se está haciendo. Es el único error. Pero dice, al contrario de lo que hizo Europa, a comienzos del siglo XX, el gobierno del PT propició al conjunto de la población brasilera el acceso a los bienes personales, cuando debería haber comenzado por el acceso a los bienes sociales. Afirmó Afola, el padre Frei Beto, como bienes sociales. Se refería a servicios públicos de deber del Estado como saneamiento, vivienda, transporte, salud, educación, seguridad. Resultado, se creó una nación de consumistas y no de ciudadanos. En el caso de Ecuador, hay algo bien interesante. En estos días, de paso, la CIA ha estado metida hasta los tequeteques, no solamente en Brasil, ha estado metida hasta los tequeteques en Ecuador. Y ha estado metida hasta los tequeteques en todos los gobiernos que en este momento quieren, o las revoluciones que se han o los procesos revolucionarios que se han venido dando en América Latina. Estados Unidos tiene una carencia enorme de recursos y necesita tomar el poder otra vez de lo que él denomina su patio trasero. Pero parece que el patio trasero, a partir del comandante Chávez, ya tenía a un rebelde como Fidel en Cuba, pero a partir de la revolución la revolución bolivariana se desató una ola en toda América Latina por la liberación y gobierno, unos más, unos menos, pero con la tendencia a la liberación, a administrarse solos, a su propia soberanía y a no permitir que Estados Unidos siguiera o continuara su labor injerencista, su labor invasora, su labor chupasangre en todo lo que era Latinoamérica. Hay incluso una participación de la CIA muy dura con Brasil, como coloso económico. La está atacando por todos lados y quieren tirarle un golpe de Estado similar al de Zelaya, por destitución de la Asamblea, por parte del Congreso. En Brasil quieren tirarle más o menos un golpe de Estado igual. Pero el caso de Ecuador es bien interesante. Les voy a explicar por qué. El presidente... vamos a hacer una cosa. Ponme el video 2 un momentico a tiro, por favor. Que esto es una propaganda, o sea, no es una propaganda, es una información que lanza el gobierno de Rafael Correa para que se sepa lo que es la ley de herencia. Video 2, por favor, cuando lo tengan listo me avisan. Sobre lo que es la ley de herencia. Hay dos problemas que tiene la oligarquía y que tienen los sectores
más reaccionario en Ecuador. Primero, que quieren recuperar a como dé lugar, la misma, lo mismo que hicieron desde el año 78. Que dicho sea de paso, en el año 78, un alfarista, Jaime Roldós Aguilera, gana la presidencia de la República y misteriosamente lo matan 2 años, 1 año y medio después. Lo matan. Hay vínculos de la CIA, hay unos documentos desclasificados que anuncian que a Jaime Roldós Aguilera, quien fue el primer presidente después de dictadura, que inaugura lo que era la democracia en Ecuador, lo matan. Un hombre que venía nacionalista, venía con tendencia de izquierda y se cae casualmente, se cae el avión presidencial. Vamos a ver un momentico qué es lo que dice la gente en Ecuador con respecto a las leyes que ha venido aplicando el presidente Rafael Correa. Rueda. Prepárense. En el año 2010 falleció una de las empresarias más prósperas de la ciudad de Cuenca, quien era parte de un holding de empresas que desarrollan su actividad económica a nivel nacional e internacional, en importaciones, exportaciones, hotelería, sector automotriz, inmobiliarias, entre otros sectores. Después de su muerte se registró el traspaso de su herencia a sus 5 hijos, herencia que supera los 240 millones de dólares, es decir, $250 millones. Sin embargo, ninguno de ellos pagó el tributo a la ley de herencias vigente desde 1927. ¿Pero por qué no tributaron sus 5 herederos? Existen varios mecanismos. El más común es establecer fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Poner su propiedad dentro del contrato. Ya no es dueño la persona. El contrato es dueño de las cosas, para no cumplir con obligaciones tributarias. Solo las clases altas son las que pueden hacer uso de esta figura, pues los costos de constitución de fideicomisos son altos. Adicionalmente hay que pagar mensualidades por el mantenimiento y administración del mismo. Para constituir un fideicomiso se necesita asesoría legal especializada, la cual es costosa. Solo los grandes capitales y las grandes riquezas pueden contratarlos. Volviendo al caso expuesto, los 5 herederos, tras la creación de fideicomisos, al final solo cancelaron $200.000 de una herencia de 240 millones de dólares. Este es un grupo vinculado a organizaciones gremiales, organizaciones que defienden sus intereses. Por eso rechazan la denominada ley de herencias, por considerar que castigan la riqueza y el éxito económico. El pasado domingo 7 de junio emitieron un comunicado con 10 puntos en los que expresaban su rechazo. Generar riqueza no es malo. Generar una empresa y producción no es malo. Lo malo es la extrema inequidad. Lo malo es que existan muy poquitos que tienen mucho, y muchos que tienen muy poco o nada. Contra eso, contra la extrema inequidad, estamos trabajando. A ello se suma el pronunciamiento del ex banquero Guillermo Lasso y líder nacional del movimiento Creo. Tenemos la obligación, tenemos el derecho de defender el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Lo que este señor está haciendo es defendiendo sus bolsillos, no los bolsillos de la clase media, no los bolsillos de la clase media alta, no los bolsillos de la clase popular. El candidato de la banca desesperadamente quiere quitarse de encima la relación que tuvo con el feriado bancario e insiste en que no tuvo nada que ver y más aún que no se benefició de él. ¿Pero tiene Guillermo Lasso responsabilidad sobre la crisis de 1999? Claro que sí, porque quien calla y se beneficia de un delito es cómplice del mismo. Durante la crisis, el Banco de Guayaquil, presidido entonces por Guillermo Lasso, fue la institución que más CDR canjeó a la CFN. ¿Qué es un CDR?
Imagina que tenías ahorrados 1.000 en el banco y tras el feriado, este dinero quedó congelado. Para garantizar que te sea devuelto, el Banco Central te da un documento llamado CDR, en este caso por el valor de 1.000, canjeable en un plazo de tiempo determinado. Pero como tú necesitabas tus ahorros de forma inmediata, el Banco de Guayaquil se ofrece a recibir tu CDR devolviéndote únicamente el 40%. O sea, que si tenías 1.000, te devolvía 400. Luego, el Banco de Guayaquil canjeaba tu CDR en la CFN por su valor total. Es decir, que se quedaban con el 60% de todos los ahorros. Y aún así, dice ser un banquero honesto, que administró con buen criterio y responsabilidad los recursos de sus clientes. Lazo dice que no fue parte de la crisis. No solo que fue parte, sino que gracias al feriado bancario se enriqueció con el dolor de cientos de miles de afectados. Luego dice que renunció al Ministerio de Finanzas un mes después de haber asumido el cargo de superministro de Economía por diferencias con Maguad. Pero, ¿sabes en qué consisten estas diferencias? El propio banquero, sin ninguna vergüenza, en su autobiografía menciona que mientras Maguad defendía la opción de no pagar la deuda externa, él era partidario de pagarla. Según un cable publicado por Wikileaks, el Banco de Guayaquil poseía bonos de deuda, es decir, Guillermo Lazo era partidario del pago de la deuda porque su banco era uno de los beneficiarios directos. Prefirió velar por sus intereses personales antes que los del país, aún sabiendo el alto costo social que esto implicaba. Fíjense, ustedes no saben, de verdad, cuánto se parecen las oligarquías en Latinoamérica y cuánto se parecen los gobiernos anteriores a los procesos revolucionarios en toda América Latina. Golpes de Estado, una oligarquía voraz que dejó a los países de toda Latinoamérica, los dejaron en la extrema pobreza hasta que llegaron las revoluciones. Les voy a explicar algo, que es la ley de herencia. Realmente ellos no están, o sea, dentro de todo hay dos leyes o dos propuestas que se están estudiando en Ecuador y ninguna de las dos les gusta al empresariado. Empresariado, no al pueblo, empresariado. Les explico. La propuesta es impulsada por el presidente Rafael Correa y su partido Alianza País en el Congreso, con el fin de que los ricos paguen sus tributos de manera justa. Busca redistribuir la riqueza y no afectar a la clase media ni pobre, sino a los más ricos. La propuesta de un nuevo impuesto a las herencias que impulsa el Ejecutivo ecuatoriano será enviada al Legislativo para su aprobación y aplicación. La ley es la búsqueda de la distribución de la riqueza, no de un ingreso fiscal, afirma Correa. La iniciativa ha sido razón de protestas por parte de sectores de oposición que usan este argumento para derrocar al presidente. Lo que el cónyuge hereda no se llama herencia, sino sociedad conyugal, no paga impuestos. Les explico. Esta ley de impuesto a la herencia no tiene fines de recaudación, su fin es la redistribución de esa plata. Es decir, que va a afectar a menos del 2%, a los más ricos, a los que más dinero tienen, que son los que tienen dinero como para evadir no solamente los impuestos, sino para disfrazar lo que han generado, lo que ni siquiera han trabajado porque son herencias que vienen de papá y mamá. El proyecto establece que ese dinero va a ser utilizado en el bien público, es decir, servicios a la gente, a la comunidad. Sin embargo, aparece este Lazo como candidato y una señora por allí aparecen como candidatos y han logrado lo que se logró aquí en el año 2002. Para que ustedes vean por qué yo traigo a Heriberto González hoy. Se nos parece tanto. Estos pueblos hermanos, esta gran patria grande, esta gran patria nuestra que se llama Latinoamérica, cómo nos parecemos todos.
y cómo se parecen las oligarquías. Ellos sacan un comunicado, aquí está, mira, el empresariado ecuatoriano ante las reformas tributarias. Vean bien. Y dice así, es el mismo que apareció en el corto que acabamos de pasar. Enfócalo aquí, por favor. Ahí está, ¿ves? Es el mismo. El empresariado ecuatoriano ante las reformas tributarias. Y dice, 10 puntos. Expresa su total desacuerdo, obvio, va a ser tocado en su bolsillo, por responsabilidad con el país y la sociedad ecuatoriana. Vean bien, ya comienzan a manejarse con la sociedad. Expresamos nuestro total desacuerdo con propuestas de cambios normativos que dividan a los ecuatorianos. Es decir, que ellos quieren seguir siendo ricos y que el hecho de que les quiten dinero para ser trasladados a las clases medias, a las clases bajas, a las clases populares, los va a dividir. Vean ustedes, tremenda manipulación. O estigmaticen la actividad empresarial, ya le vamos a hablar de la actividad empresarial, y la generación de riqueza, vulneren la estructura económica de las empresas familiares, desestimulen el emprendimiento. ¿A quién se les parecerá esa palabra de emprendedores? ¿Verdad? Capriles. Dice, el ahorro y la inversión y atenten contra la propiedad privada. ¡Caramba! Exactamente lo que decían aquí. Sigo. La generación de riqueza es el factor para el desarrollo. El éxito y la generación de riqueza no deben ser castigados, ya que son el motor para generar más inversiones productivas, sobre todo en Ecuador, antes de Correa. ¿Cómo se generó dinero para robar? Productivas, emprendimiento, innovación, empleo adecuado, tal. Debemos precautelar la cohesión social. Tenemos que asegurar la cohesión social, porque si se meten con nosotros, que somos los que tenemos dinero, nosotros vamos a estimular a las clases medias, que dicho sea de paso, se están comportando en Ecuador igualito a como se comportaron aquí en el 2002. Igualito, ¿verdad? Dice, la reforma tributaria tendrá un efecto grave e irreversible sobre el ahorro, la inversión, el futuro bienestar de las familias y por tanto la cohesión social. El solo anuncio de discusión de la potencial reforma ha generado incertidumbre en los planes de inversión. ¿A quién se le parece? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Las empresas familiares son el orgullo de Ecuador. ¿Cómo no? Tienen un historial de orgullo grandísimo, aquí lo tengo. Incrementar el impuesto a la herencia no reduce la inequidad social. Es decir, unos poquitos tienen todo lo que es la riqueza de Ecuador y las mayorías no tienen nada. Pero eso no va a reducir la inequidad social. La plusvalía no equivale a enriquecimiento ilegítimo. Yo les quiero recordar ahorita, por ejemplo, que se le entrega a un empresario, ¿verdad? Se le entregan dólares a 6 bolívares, ¿verdad? Y se trae unos productos que son para la población escolar, para nuestros niños, y terminan vendiendo un lápiz de 12 bolívares o de 15 bolívares, lo terminan vendiendo en 400 bolívares. Caramba, eso no es inequidad. ¿O qué es lo que pensamos que es? Y repito, hay que entender el caso Ecuador, porque así entenderemos todo lo que está haciendo Estados Unidos para tratar de derrocar no solamente a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, todos los países donde Salvador, todos los países donde se esté dando una revolución social son enemigos de Estados Unidos. Ténganlo siempre en cuenta. La plusvalía no equivale a enriquecimiento ilegítimo. El país exige estabilidad normativa. ¿No les recuerda lo que decía aquí Fede Cámara? Necesitamos leyes claras. Es decir, libérenos los dólares, no nos sigan atacando de esa manera. ¿Cómo es posible que nosotros denos la liberación de precios, la mano invisible del mercado? Ecuador demanda una mayor actividad productiva privada, la misma que llevó a Ecuador a la miseria y por lo que el pueblo eligió a Rafael Correa, porque Rafael Correa es quien lo saca de la miseria. Consideramos el punto 10, por tanto, que el proyecto de ley no es conveniente para el país por las razones expuestas. Miren, el primer presidente, después, o sea,
hubo varios presidentes allí, porque ahí cambiaron de presidente como cambiar de calcetines. Ojo. Pero luego de la dictadura, Ecuador comienza a tener varios presidentes, pues. Entre ellos, el primero, así a ciencia cierta, año 79, a mayo de 1981, Jaime Roldós Aguilera. Era un hombre de izquierda y muere, incluso estaba reivindicando a Alfaro, el legado de Alfaro y la defensa de la soberanía ecuatoriana. Y muere. Hoy, todo indica que fue la CIA la que tumbó el avión, donde muere Roldós. Lo hereda en 1981 Osvaldo Hurtado Larrea. Larrea no lo pensó 2 veces y se entregó. Y se asume luego de la muerte de Roldós, en medio de una severa crisis económica en Ecuador, adoptó medidas neoliberales. Estamos hablando de 84. La década de los 80 y los 90 en Latinoamérica fue terrible. Terrible. León Febres Cordero, agosto de 1984 al 88. Su gobierno se caracterizó por la corrupción más desmedida y por la brutal represión y violación de los derechos humanos de los movimientos sociales. Esos son los amiguitos de Lazo. Y violación de los derechos humanos de los movimientos sociales. Recordemos que Lazo fue el superministro, hacían lo que hacían aquí en Venezuela, que nombraban a los sectores del empresariado, los nombraban ministro de Economía, presidente del Banco Central, donde había real, pues, ministro de Fomento, era donde había plata. Así lo hacían allá. Y este señor, León Febres Cordero, queda como ladrón, así mismo, ladrón, ¿verdad? Porque se roban unos reales que presuntamente iban invertidos para la lucha contra la guerrilla. Rodrigo Borja, 1988 al 92. Heredó el desastre económico dejado por Febres Cordero. Prometió una gran cantidad de obras y también deja al país en la bancarrota. Mire, cada uno de esos gobiernos tenían... Les voy a decir una cosa. El último gobierno, antes de Correa, llegó a privatizar, creo que fue por $15.000, que fue lo que privatizó la última vez. Creo que fue un tema de la basura. Por $15.000 lo privatizó. Eso fue lo que recibieron y se lo robaron, pues. Sixto Durán Ballén, agosto del 92, enfrentó la guerra de Cenepa en la cordillera del Cóndor con Perú, sacó a Ecuador de la OPEP, cediendo a presiones extranjeras que pretendían un Ecuador que les vendiera petróleo descontroladamente. Petróleo que era refinado en el exterior y cuyos derivados eran vendidos a precios altos a Ecuador nuevamente. Imagínense, o sea, saca a las petroleras, las entrega a los norteamericanos y se quedan sin petróleo. Abdalá Bucarán Ortiz, de este sujeto no hay que hablar mucho, él duró poco. Bailaba rock and roll y cosas así, eso fue terrible, traicionó por todos lados, fue una cosa asquerosa, pues. Fabián Alarcón, que fue interino después de Bucarán, encontró una caja fiscal vacía, los sueldos de los empleados públicos atrasados y una mora con la deuda externa, y salió por ladrón. ¿Saben por qué salió el señor Fabián Alarcón? ¿Quieren saberlo? Ahí afectó a Ecuador el fenómeno del Niño y hubo muchísimos damnificados. Bueno, lo que llegaba de ayuda, ropa y todo eso lo vendió. No se lo entregaron a los damnificados. Eso es los mismos amiguitos de estos empresarios que están ahorita haciendo lo mismo que se hizo en Venezuela en la Cuarta República. Yamil Maguá llega financiado por los banqueros, 1998, decreta lo que llaman un feriado bancario, ¿verdad? El feriado bancario viene a ser algo así como lo que hicieron en Argentina, que llamaron corralitos, eso que le estaban explicando ahí. Y ahí estaba metido Lazo, que era el presidente del Banco de Guayaquil. Imagínese usted, señora, señor, recuerde el Banco Latino. Yo les voy a decir algo. Vamos a recordar el Banco Latino, pero no solamente fue latino. La gente se acuerda del latino porque es la que más dolor da. Lo del latino fue que aquí nosotros tuvimos gente que se suicidó porque le quitaron todos los realitos que tenían en ahorro.
Aquí quebraron en el año 94 Banco Latino, Banco Progreso, Banco Principal, Banco Ítalo-Venezolano, Banco Profesional, Banco Amazonas, Bancor, Banco Barinas, Banco La Guaira, Banco de Maracaibo, Banco Metropolitano, Banco Construcción, Sociedad Financiera Fibeca, Sociedad Financiera Confinanza, Sociedad Financiera Cremerca, Banco Consolidado y Banco de Venezuela. Quebraron todito. ¿Saben por qué? Por el neoliberalismo que invadía toda Latinoamérica. Entre ellos estaba Carlos Andrés Pérez, Noboa. Noboa tuvo que irse del país por corrupto. Se fue a República Dominicana. El señor Gustavo Noboa, presidente en el 2000 a 2003, ladrón, fue el que dolariza la economía ecuatoriana. Tumban el sucre, que era la moneda nacional, y dolarizan la economía. Ese era Noboa. Lucio Gutiérrez, que es el cerebro principal en este momento del plan conspirativo para derrocar a Rafael Correa. El señor Lucio Gutiérrez llega al poder, yo le he dicho aquí más de una vez, en el año 2003 al 2005, retratándose con el presidente Chávez, retratándose con el comandante Fidel, incluso les manda una carta de adhesión, tal, hasta que llega a la presidencia. Al llegar a la presidencia, se volteó. El señor Lucio Gutiérrez, créanmelo, ahorita, recientemente un agente de los órganos de seguridad que trabajan en Chile en contra del narcotráfico, hace una denuncia. En el año 2010 fue eso. Si no me equivoco, es el apellido del agente, que se refugió de Chile, se refugió en la Embajada de Ecuador en Chile. Y Ulloa hace una denuncia de nexos entre el narcotráfico, la CIA, para contratar a agentes para matar a Rafael Correa. Y en ese interín, dentro del caso de Chile del señor Piñera, uno de los presidenticos que anda por ahí hablando mal de Venezuela, los expresidentes, se callaron la boca y amenazaron de muerte a Ulloa. ¿Por qué? Porque estaba involucrado escuchen bien, una gran parte de la policía de narcotráfico chilena estaba metida hasta los tequeteques con la CIA, trayéndose cocaína a Chile. El dinero que generaba la cocaína, igual que en Nicaragua o en Honduras, era para financiar la caída, en aquel caso, de la Irán-Contra, ¿se acuerda? Que fue una venta de armas a Irán. En este caso fue financiar con cocaína para matar a Rafael Correa. ¿Quiénes están trabajando ahorita? Porque ahí llegó Alfredo Palacio, 2005 a enero de 2007, llevó adelante negociaciones con Estados Unidos para un tratado de libre comercio y gracias a Dios llegó Rafael Correa a la presidencia de la República de Ecuador y se salva Ecuador. Se salva Ecuador. Pero ¿qué ustedes están encontrando? El enorme parecido que tienen todas las castas, los ricos, la oligarquía, en cada uno en su región, y cómo se comunican. Sobre todo, utilizando un factor que es bien terrible, un factor bien terrible. Bueno, aquí nos están enviando ya las etiquetas, son Poder Popular Avanza y Comunas contra Bachaqueo. Esos son las dos etiquetas para hoy, Poder Popular Avanza y Comunas contra Bachaqueo. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Fíjense, la utilización de desclasados. El señor, el prefecto de Zamora, Chinchipe Salvador, de Zamora, Chinchipe Salvador Quispe, vean ustedes, él dijo que lo habían detenido y ve cómo salió todo sucio y que supuestamente que lo habían atacado. Un representante de los Pachacuti ¿no, gordo? De los Pachacuti. Ajá.
que es un grupo indígena, y ya voy a explicar qué es lo que pasa allí, porque pasó también en Bolivia, ¿verdad? Es un grupo de indígenas que están a favor, fíjense bien, desclasados, a favor del poder fáctico blanco, de los banqueros, de la oligarquía rancia de Ecuador, que está en contra de Rafael Correa. Pero hay una cosa bien buena que tenemos que buscar aquí. Ustedes vieron la foto ahorita, ¿verdad? Vieron al hombre todo embetunado, estaba negro, y parece ser que él declaró que lo habían maniatado y que lo habían golpeado y todo. Allá en Ecuador se le dice a limpiabota betunero. Y aquí dice, un betunero denuncia que Salvador Quispe le robó la bacerola y la tinta. Es decir, le robó todo con lo que él trabaja, se lo robaron para él mancharse así. Oye, ¿a quiénes se parecerán aquí? ¿Verdad que se parecen a los de la oposición aquí? ¿Y cuáles son sus características reales? Sus características reales simple y llanamente que no tienen pueblo, no tienen convocatoria. ¿A qué acuden? Así como la derecha nuestra acudió a los paramilitares colombianos, en Ecuador se está acudiendo a paramilitares chilenos, en donde algunos son entrenados, no solamente en Chile, son entrenados en Colombia. ¿Por quién? Vean ustedes cómo todo se parece, y el ataque no es solamente contra Rafael Correa, el ataque es contra Evo Morales, es contra Cristina Kirchner, y contra Daniel Ortega, y contra Sánchez Serén, en El Salvador. Por eso el presidente dice, quieren venir por nuestra cabeza. El presidente Nicolás Maduro. Lo que le pase a Ecuador, o lo que le pase a Venezuela, o lo que le pase a Cuba, lo que le pase a Argentina, lo que le pase al pueblo latinoamericano, nos pasa a nosotros como pueblos. No solamente a Argentina. Cuando le está pasando algo a Ecuador, tenemos que tener en cuenta que es a nosotros a los que nos puede pasar también. Empezaron con la tarea de tumbarnos a nosotros y la han ido extendiendo, utilizan el mismo guión, son los mismos, es el mismo procedimiento, las mismas ONG. Por ejemplo, ¿qué es lo perverso en el caso de Ecuador y de Bolivia? La actuación de la USAID. La USAID está financiando, y lo aceptó, lo declaró, financiando a ONG opositoras que están en contra de los gobiernos progresistas, de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos revolucionarios en América Latina. Lo acaba de aceptar. La USAID en Bolivia, por ejemplo, después de la muerte de Ernesto Che Guevara, después del asesinato de Ernesto Che Guevara, la USAID se instaló en Bolivia como corazón porque sabía que ahí hay un pueblo que no solamente ellos cometen el error de matar al comandante Ernesto Che Guevara, que se crece como leyenda, no solamente porque lo era, un luchador, era un combatiente genial y un combatiente formidable, sino que ellos se dan cuenta que en el corazón de Latinoamérica, que es Bolivia, tenían que instalarse con la USAID. Y comienzan no solamente a darle préstamos pequeños préstamos a los grupos indígenas, sino a captarlos. Igual como aquí, ahí en Guayana, empezaron a captar a través de las nuevas tribus a nuestros sectores indígenas, a nuestra gente. Recordemos lo de las nuevas tribus, que el presidente Chávez los sacó de aquí. ¿Quiénes venían de las nuevas tribus? ¿Sacerdotes? ¿Pastores? No. Venían técnicos que sabían de oro, sabían de coltán, sabían de uranio, sabían de hierro, sabían de petróleo, sabían de todos los minerales. Porque fueron los que le hicieron los estudios
a las transnacionales norteamericanas diciéndole qué es lo que había aquí en Guayana. Esos señoritos que llegaban hablando de Dios, de Cristo, a nuestros pemones, a nuestros indígenas. Es lo mismo que hicieron la USAID, que dicho sea de paso, la USAID en estos gobiernos de derecha que defiende Lazo y compañía, les ofreció ayuda, cursos para aprender a legislar. ¿Qué tal los Estados Unidos? Por eso el presidente Nicolás Maduro ayer llama, y esto no es un llamado, pequeño, es un llamado grande que hay que hacerle, no solamente a Venezuela, es a toda Latinoamérica, porque lo que está pasando en Ecuador ahorita, con los grupos de derecha, con esas manifestaciones en donde han comprado a líderes indigenistas, ¿verdad?, que los han comprado, que los han estimulado para... Fíjense ustedes, por ejemplo, una de las peticiones y exigencias que le hacen los grupos indigenistas a Rafael Correa es, piden que, espérate un momentico, aquí tiene las tierras cultivables, exigen que se archiven las leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra. ¿Saben por qué? Porque estos sectorcitos, que así como los bachaqueros tienen sus capos, estos sectorcitos manejaban económicamente el agua en los sectores indígenas en Ecuador. El mismo Correa dice que le parece bien raro que estén pidiendo todo lo que están pidiendo ahorita cuando él habló de 13 escuelas del milenio que costaron 217 millones de dólares y reemplazaron a las escuelas unidocentes donde se educaban a los indígenas. ¿Sabe lo que es una escuela unidocente? Metían a todos, de primero hasta sexto grado, en una sola aula. Eso es. Dice, respecto a los territorios, aseguró que entre 2010 y 2014 se titularizaron 580.000 hectáreas a nombre de 19.000 comunidades y que pretende otorgarse ahorita otras 100.000 títulos más. ¿Qué es lo que está de fondo allí? Primero, la pérdida económica de la oligarquía, la pérdida de poder. La pérdida de poder, tanto allá como aquí. Mendoza, hoy le tiene que haber temblado el pulso cuando vio 300 camiones allí. Poder popular participando para quebrarle el espinazo con la cadena de distribución. Él tiene que haberle brincado. ¿Por qué? Porque desde las cadenas de distribución, una de las guerras, una de las normativas en la guerra económica, es que nunca la mercancía llegue a los anaqueles. ¿Por qué? Porque la mercancía en los anaqueles baja el precio del bachaquero. O sea, el bachaquero no puede competir. Mientras haya mercancía en los anaqueles, en los mercados, a precio normal, el bachaquero no puede vender. En cambio, si el empresario desaparece la comida y se la da al bachaquero y nunca llega a los anaqueles, obvio, sube el precio. Por eso traje a Heriberto González. Vamos con el primer video. Vamos a empezar con Heriberto, lo que es la guerra psicológica. Escuchen bien. Y yo les pido alerta, ¿ves? Porque esta guerra está muy bien pensada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Heriberto González cuando dice que esta guerra está bien pensada, está bien orquestada y está bien planificada. Vamos a verlo. Rueda. No puede haber un imperio sin súbditos, y si los súbditos se le comienzan a alzar, el imperio se tambalea, y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. A raíz del proceso venezolano, América Latina fue cambiando. Antes del proceso bolivariano, la única experiencia que había de conquistar un modelo de izquierda electoralmente era Chile, y el aprendizaje que habíamos sacado es que por ahí tampoco se podía porque venía una invasión o venía un golpe de Estado. Chávez demostró que sí era posible. Y América Latina pasa de gobiernos neoliberales de la década del 90 a modelos progresistas en la época del 2000.
Y eso para los Estados Unidos significa un riesgo. Y Estados Unidos sabe que a la cabeza de todo este proceso está Venezuela. Y si logra derrotar el proceso venezolano, puede tener un efecto dominó, de ir derrotando progresivamente los demás gobiernos progresistas. Entonces, en ese sentido, sí es un peligro para el imperio, no para los Estados Unidos. La palabra lo dice, es una guerra dirigida a la mente y es uno de los aspectos de la guerra de cuarta generación. La guerra psicológica es una variante de la programación. Nuestro cerebro, el cerebro este inmenso que tenemos, es producto de un proceso evolutivo de más de 60 millones de años y es en realidad 3 cerebros. El más pequeñito, que es de este tamaño, un cerebro muy pequeño, es el cerebro que compartimos con los reptiles y en los cuales hay todo lo que se necesita para sobrevivir. Y desde el punto de vista mental, hay las emociones básicas para la supervivencia. La atracción sexual para la supervivencia de la especie, el miedo y la rabia. Y aunque es un cerebro muy pequeño, es sumamente poderoso y cuando toma el control, miedo o rabia, dirige toda la conducta en esas 2 direcciones. Sobre ese cerebro mamaliano surge otro cerebro, reptiliano, surge otro cerebro que se llama mamaliano, que es el cerebro de las aves y los mamíferos, que como son de sangre caliente y los hijos nacen incompletos, tienen que tener un periodo en el cual van a estar ligados a sus crías. Entonces se crea todo un sistema cerebral que produce eso, produce la empatía, el afecto, la pertenencia, el amor. Y sobre ese cerebro que se llama mamaliano va a aparecer el neomamaliano, en donde va a aparecer fundamentalmente la razón. La programación va dirigida a los cerebros emocionales. La educación va dirigida al cerebro racional. Cuando a ti te hablan para educarte, te explican las cosas de forma que tú la entiendas y aprendas a través de la razón. La programación no. La programación es estimular los cerebros emocionales. Casi toda la propaganda va a estimular sexo o pertenencia, el hogar, el amor, o la sexualidad. Y a la mujer semidesnuda la ponen delante de cualquier cosa, una cerveza, una caja de cigarros, una batería de carro, lo que sea. Pero de esa forma, programan la mente de forma tal que yo veo una batería Duncan y la identifico con una rubia. Absolutamente loco porque la programación es así. La guerra psicológica es un tipo de programación, pero que va dirigido a los sentimientos más primarios, miedo y rabia. Y va dirigido a 2 públicos. El público que está del lado del programador se le inyecta rabia. Por ejemplo, los Estados Unidos, con todo su mecanismo sobre la población opositora en Venezuela, para inducirlos a la rabia. En cambio, a la parte chavista va a inducir miedo y desesperanza. A los que están de mi lado, darle rabia, ira, indignación, y al otro lado, temor, duda, desconfianza, etc. Entonces, ¿desconfianza en qué? En muchísimos matices. Desconfianza en el gobierno, desconfianza en la economía, desconfianza en el país. ¿Rabia a qué? Rabia al gobierno, rabia al comunismo, rabia al socialismo. En todo este proceso, la propaganda de guerra evita la parte racional. Incluso es irracional. Por ejemplo, el decreto de Obama es irracional. Entonces, si una persona
piensa con el pensamiento racional, inmediatamente dice lo que era, no me entra. Pero si yo no activo la parte racional, entonces activo la otra, me da miedo. Uy, ¿qué está haciendo el gobierno? Me da miedo que este gobierno nos meta en este lío. Los medios que se usan han ido variando. En el 2000, el medio fundamental era la televisión. Y la televisión programaba y hacía la guerra psicológica en sus canales. Fue muy efectiva. Pero la mayor parte de la campaña actualmente se hace a través del rumor e Internet. En el rumor hay una deformación de la realidad que cuando va pasando de persona a persona se va alimentando, y la otra, que es la que yo creo que es más nociva en la actualidad, es Internet. Son los mensajes que se pasan por Internet que necesariamente tienen que ser cortos, concisos y que van dirigidos a producir indignación, por un lado, o desconcierto. Y eso es poderosísimo, primero porque es muy rápido y no te da tiempo a pensar. Y ese es el eje de la guerra psicológica. Quiero enfatizarlo. No pienses, actúa con el cerebro primitivo. Voy a enunciar algunos. Hay uno que se llama la afirmación enfática, que es una afirmación que por la forma como se expresa o se escribe, no permite la duda. No se consigue nada. Este gobierno es el culpable. Entonces, con esas afirmaciones enfáticas, cortas, sin razonamiento, lo que hace en el receptor es que el receptor lo acepta acríticamente y al aceptarla acríticamente estimula estos sentimientos reptilianos. Porque si el receptor aplicara la razón y dijera, un momentico, ¿qué es eso de que no se consigue nada? De los tantos productos, hay estos productos que no se consiguen porque son los productos que son regulados, que los mandan para Colombia y que y la culpa no es del gobierno. Pero eso no es lo que hace la persona habitualmente. La persona habitualmente recibe el mensaje y no aplica en la parte racional. La otra técnica se llama minimización-magnificación, que es también muy sencilla. Todo lo bueno que hace el gobierno lo minimizo, todo lo malo que hace el gobierno lo magnifico. Entonces, cuando una persona está hablando de lo terrible que está Venezuela, ¿cuáles son los argumentos? Corrupción, desabastecimiento, inflación, pero no ve todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces te pones a ver cuántas son las obras del gobierno, 200 obras del gobierno, no lo ve. En ese momento enfatiza en eso y lo magnifica. El otro se llama asociación arbitraria. Es una técnica también que une dos cosas que no tienen nada que ver. El ejemplo más brillante de eso fueron los bombillos cubanos, ¿no? Como el gobierno estaba regalando los bombillos, y regalar los bombillos es un acto bueno y el gobierno es malo, hay que identificar esos bombillos con algo malo. Entonces, ¿para qué te regalaban los bombillos? Porque ahí había una cámara de televisión que te conectaba con Fidel. Entonces, es una asociación arbitraria, completamente. Ahí no entra la razón. Pero si tú lo planteas así y no usas la razón, te llega. La otra técnica es la generalización, que un hecho concreto tú lo generalizas. Mataron a una persona en un sitio, guerra civil, matazón, Venezuela, la violencia. No hay determinado producto en un sitio, no hay productos. En ninguna parte, hambruna en Venezuela. Otra se llama la negación, que es no ver aspectos importantes. Por ejemplo,
Todas las manifestaciones del gobierno no se ven. Entonces, en la prensa, en la televisión, dice, el gobierno hizo una manifestación 1 minuto, pero niegan lo ocurrido. La negación más fuerte fue el 13 de abril, cuando los medios se negaron a ver lo que había en la calle. Entonces, ese es otro mecanismo. Y el otro mecanismo se llama la proyección, que es poner en el otro el sentimiento que tengo yo. Yo tengo rabia contra el gobierno tiene rabia contra mí. Yo quiero separarme del gobierno, el gobierno me está separando. Entonces, estas técnicas, aunque son muy simples, usadas sistemáticamente, cumplen con el propósito de adormecer el cerebro racional y activar el cerebro reptiliano. Y esa es la base fundamental de las guerras psicológicas. Voy a ponerle unos ejemplos, pues. Ustedes recuerdan cuando las viviendas que se hicieron por acá, por cerca del valle, allá en la curva de... ¿Cómo se llama esa parte ahí, compa? Subiendo hacia Tazón. Las Mayas. Yo recuerdo que cuando hicieron esas viviendas, cuando hicieron Ciudad Caribia, de inmediato, una pared se cayó, una pared. Esas viviendas no sirven. Yo lo recuerdo. Un enfermo entró supongan ustedes, en un CAT o en un CDI y resulta que el enfermo iba muy mal, pum, muere. Mala praxis de los cubanos. Hay un caso que menciona ahí Heriberto, que es genial, que fue el que hizo Venevisión en el año 2002. Todo el mundo cuando veía en la televisión, veía a los defensores en Puente Llaguno disparando, inmediatamente lo que quería hacer Venevisión lo logró. Que es que todo el mundo pensara, esos son unos asesinos, están disparándole a la marcha. Y no le estaban disparando a la marcha. Para que usted vea, ni siquiera le dispararon a los mismos policías que después los mataron. Que mataron a nuestra gente ahí mismo, encima de Puente Llaguno. Es decir, ¿con qué nos estamos encontrando? Por ejemplo, nosotros recientico ahorita, la semana pasada, hicimos una jornada preciosa de inscripción de los candidatos. Y se notó la movilización a nivel nacional. O voy un poquito más atrás, cuando hicimos las primarias, una movilización total en toda Venezuela. ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué hizo la derecha? Nos negó. Eso no existe. Eso es mentira. Eso no es verdad. Por ejemplo, este caso de estos dos vagabunditos, asesinos que están involucrados en la muerte de la muchacha, que la descuartizaron. Uno es de Primero Justicia, el otro es de Voluntad Popular. Y sale tal cual, ¿qué dice? Que esos eran chavistas infiltrados dentro del Partido Voluntad Popular y Primero Justicia. La cosa terrible, terrible. Con lo de las obras, mira, nosotros veo a Nicolás montado, pum, pan, trabajando todos los días. Nos consta porque nosotros hacemos seguimiento diario a todo lo que va haciendo el presidente. Lo vemos montado, que vivienda, Misión Vivienda, que ha sido lo más hermoso. Después de Barrio Adentro, no vamos a decir después, a la par de Barrio Adentro, a la par de Misión Robinson, a la par de todo lo que ha pasado en este país. Y eso se niega. La gente, los opositores, vean esto que les voy a contar. Esto es una cosa tan chistosa. Hay mucha gente que está vendiendo en La Guaira. Están vendiendo los apartamentos cercanos a las playas, que son urbanizaciones privadas o edificios privados de gente que le gustaba bajar a su residencia de la playa a pasar su fin de semana, una cosa que no hay ningún problema. Bueno, como el Gobierno Nacional y Misión Vivienda de Venezuela montó unos edificios, alrededor de esos edificios, que son
sus casas de veraneo o sus apartamentos de veraneo, muchos están vendiendo porque hay demasiado chavista para mi gusto al lado. Lo están haciendo. Es más, ustedes van por la Avenida Libertador y ven la firma de Chávez en cada edificio. Es decir, Chávez dejó una huella y la estamos continuando nosotros. Chávez dejó una huella que está en todos lados. Es inevitable verla. Y sin embargo, la propaganda que ellos hacen busca que eso no se vea. Es decir, ponerle un velo a todas las viviendas que se han construido, ponerle un velo a todos los avances sociales, ponerle un velo al ferrocarril cuando estás yendo, la construcción que se sigue haciendo del ferrocarril, ponerle un velo a lo del metro en Valencia, a lo del metro en Maracaibo, ponerle un velo a todas las obras del gobierno, ponerle un velo hasta el puente Orinoquia. Eso no existe. Lo de la generalización lo vemos a cada rato. Por eso es que agarran un corrupto, lo meten preso y dicen, es que todo el gobierno es así. ¿Cuál es la forma de combatirla? Ahí Heriberto dijo algo, ¿no? Pero yo le voy a agregar algo. Nosotros ya estamos viejitos, nosotros. Lo primero que hay que hacer cuando se lanza un rumor, porque hay otra cosa, que nosotros nos convertimos en espejo de los rumores, sobre todo por Twitter. ¿Quiénes son expertos en eso? Runrunes, La Patilla, compañía, toda esta cuerda de vagabundos que viven conspirando y es precisamente uno de los rumores más feos y los que más ataca con la guerra económica, el de Dollar Today. Y a veces yo he visto cómo agarran y dicen, no, como la otra vez que parece que estaban secuestrando muchachos para quitarle las vísceras, para quitarle la del corazón, quitarle los ojos, quitarle... Y la gente se hace eco de eso. Ahí tienen ustedes una explicación clara. Les viene un rumor por teléfono y lo peor de todo, he visto gente que se dice revolucionaria y ve el rumor y le hace caso. Y todavía pone en duda y te escribe, ¿será verdad qué? Una cosa terrible. Hay dos formas para enfrentar eso. Primero, te llegó un rumor, vamos a esperar. Vamos a ver si esto es un rumor, vamos a ver qué hacemos con él. Y segundo, el gobierno tiene que aplicar la ley. Todo aquel que haga propaganda de guerra, medios de comunicación o páginas web, eso tiene que cerrarse de inmediato. Porque aquí ya la ingenuidad se nos acabó. Eso de que lo hicieron así como CNN, que es un error, no, eso no es error. Todo aquel que genere un rumor, que sea propaganda de guerra, que sea calificado como propaganda de guerra, tiene que ser de inmediato puesto preso y si es un medio de comunicación, cerrado. El gobierno en eso tiene que ser punitivo. De inmediato, aplicar la ley. Hay leyes para eso. Hay leyes para hacerlo. Fíjense, el mismo Heriberto, en enero de este año, nos describía a los bachaqueros, y yo no me di cuenta, ya nos describía cómo iban a ser los bachaqueros. Por eso decía yo que Heriberto tiene una mente brillante, sobre todo lo que es la descripción del comportamiento de ciertos sectores y comportamiento a veces hasta del mismo venezolano.